El Informativo. Conmoción en Perú. El expresidente Alan García, de 69 años, se suicidó hoy miércoles 17 de abril en Lima. El exmandatario fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa de la capital peruana después de dispararse en la cabeza cuando iba a ser detenido por orden judicial. Todo esto a propósito de las investigaciones por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. Fuentes médicas señalaron que García sufrió 3 paros cardiorrespiratorios durante la intervención quirúrgica a la que fue sometido. El fallecimiento de Alan García ha sido confirmado por el presidente Martín Vizcarra en su cuenta en la red social Twitter. Consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García, envío mis condolencias a su familia y seres queridos. Así comenzamos este informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Ruth del Salto, Carlos Figueroa, estamos junto a ustedes. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Un buen día para ti, un buen mediodía para todos nuestros fieles televidentes en este 17 de abril del 2019, 12 del mediodía con 1 minuto en Perú, donde se origina parte de la información internacional del momento. Perú está conmocionado, no puede ser de otra manera. El expresidente Alan García ha muerto esta mañana en un hospital de Lima tras dispararse en la cabeza. El exmandatario atentó contra su vida cuando iba a ser detenido por una orden judicial por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso de Odebrecht. Fuentes del partido aprista al que pertenecía García confirmaron que el 2 veces gobernante peruano murió mientras era operado en el hospital Casimiro Ulloa de Lima, a donde fue trasladado de urgencia por agentes de la policía. No aguantó la presión. Perú amaneció con los ánimos caldeados. A primera hora, la policía judicial cumplía con la orden de detención preliminar contra el expresidente Alan García por su presunta participación en casos de corrupción con la constructora Odebrecht. Sin embargo, los agentes no pudieron cumplir con el objetivo. Minutos antes de ingresar a la residencia, el exmandatario se encerró en su cuarto e intentó suicidarse. García se disparó en la cabeza, quedando en una situación de gravedad. Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad lo trasladaron al Hospital Casimiro Ulloa en Miraflores y fue ingresado de manera inmediata al área de trauma shock. García, el hombre fuerte del partido APRA de Perú, se convirtió en 1985 en el segundo presidente peruano desde el retorno de la democracia y gobernó el país una vez más en la década de los 2000. García quedó involucrado en un caso de corrupción con el gigante brasileño Odebrecht. Hoy se suicidó a los 69 años de edad. Alan Gabriel García Pérez, expresidente de Perú, abogado, orador y político de ese país. Nació el 23 de mayo de 1949. García fue presidente en 2 mandatos no consecutivos, el primero de 1985 a 1990 y el segundo del 2006 al 2011. Antes de llegar a la presidencia fue diputado y senador. Como miembro del partido aprista, fue instruido por el fundador Víctor Raúl Haya de la Torre, siendo uno de sus pupilos predilectos. Ocupó diversos cargos partidarios, entre ellos el de presidente de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Desde sus comienzos se caracterizó por su oratoria. Marchar por las calles, lavar las banderas y echar a la dictadura para recobrar la libertad. Llegó a la presidencia en las elecciones generales de 1985, en donde ganó en primera vuelta. Esta primera gestión del gobierno se caracterizó por la peor crisis económica en la historia del país, con una insólita hiperinflación, un recrudecimiento de los embates del terrorismo liderado por Sendero Luminoso y por diversos actos de corrupción que repercutió en un gran descontento social. Alan García se postuló nuevamente en el año 2001, sin embargo fue vencido por Alejandro Toledo, durante cuyo gobierno fue el líder de la oposición. Triunfó finalmente en las elecciones del 2006 al derrotar a Ollanta Humala en segunda vuelta. Su segundo gobierno se caracterizó por la continuación de proyectos económicos, la reestructuración de las relaciones diplomáticas, sin embargo también fue acusado de actos de corrupción. Alan García fue esposo de la cordobesa María del Pilar Nores, hija de quien fue gobernador federal de la provincia de Córdoba en Argentina. Alan García, padre de 4 hijos, Josefina García Nores, Gabriela García Nores, Luciana Victoria García Nores y Alan Raúl Simón García Nores.
El Poder Judicial ordenó la detención preliminar por 10 días contra el expresidente García, así también contra su exsecretario general de Presidencia, Luis Nava, el ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, y sus respectivos hijos. La decisión judicial fue autorizada a pedido del fiscal del equipo especial Lavallato, José Domingo Pérez, quien investigaba al exmandatario por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión en el marco del caso Odebrecht. Hoy miércoles 17 de abril del 2019, Alan García se disparó en la cabeza cuando los oficiales de policía se preparaban para arrestarlo preliminarmente por asuntos relacionados con el escándalo de Odebrecht. Ha sido el presidente Martín Vizcarra quien confirmó su muerte. La ex candidata presidencial Keiko Fujimori y el exmandatario Ollanta Humala han reaccionado a la muerte de Alan García. Enseguida les presentamos los mensajes de los políticos peruanos vía Twitter. Con mucha tristeza recibo la noticia de la trágica partida del expresidente Alan García Pérez. Mis más sentidas condolencias a la familia y a los miembros del Partido Aprista peruano. Elevo mis oraciones por él y sus seres queridos. Mi familia y yo lamentamos el fallecimiento del expresidente Alan García Pérez. Respetemos el dolor de sus seres queridos. Y hay conmoción internacional por este suceso. Un sinnúmero de reacciones se han generado tras la impactante muerte del expresidente García. Mandatarios, exmandatarios de la región, dirigentes políticos se han manifestado a través de las redes sociales. Lamento profundamente la trágica muerte del expresidente de Perú, Alan García. Me tocó interactuar mucho con él, no solo cuando ejercimos simultáneamente la presidencia, sino también antes y después. Que Dios acoja su alma. Mis pensamientos y oraciones están con su familia. El expresidente Alan García fue un buen amigo de Colombia. Las relaciones con su reciente gobierno fueron excelentes. Solidaridad con los suyos. Si Alan García fue perseguido injustamente, su suicidio es en realidad un asesinato. Ya basta de tanto abuso. Que su sacrificio sirva para entender que la lucha política tiene límites, que no se puede jugar con honra y libertad de las personas. Un abrazo solidario a su familia. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también ha reaccionado a la muerte del expresidente García. Dijo que lamenta su trágico fallecimiento. Nuestro más profundo pesar y nuestras condolencias por el fallecimiento de Alan García. Definitivamente un referente en la política del continente durante tantos años. Era, creo, el último exponente, digamos, con una vigencia política muy particular, junto con el presidente Sanguinetti, de esa generación de transición post-dictadura. Así que mi dolor y mi expresión de condolencia. Alan García tenía al menos 3 procesos judiciales que estaban cursando en su contra con relación al caso de Odebrecht. El 31 de marzo de 2017, la Fiscalía abrió una investigación contra García por supuesto tráfico de influencias, por presuntamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña y así favorecer la adjudicación de 2 tramos del Metro de Lima. El 10 de junio del 2018 se abre otro proceso en contra del ex jefe de Estado. En esta ocasión por la presunta financiación ilegal de Odebrecht a su campaña presidencial en el año 2006. Marcelo Odebrecht, el ex CEO de la empresa, afirmó que García recibió $200.000. La justicia también investigaba el pago de $100.000 a García por una conferencia en Brasil. La Procuraduría señaló que fue un pago simulado y que los fondos salieron de la llamada Caja 2 de la multinacional carioca. García no era el único expresidente peruano en problemas con la justicia por este escándalo de Odebrecht. Recientemente fue acusado Pedro Pablo Kuczynski, quien está siendo procesado a PPK. El Poder Público lo investiga por supuestos delitos de corrupción. Los tribunales le adelantan un proceso por lavado de activos, por presuntamente favorecer la asignación de una obra vial a la empresa brasileña cuando era ministro del gobierno de Alejandro Toledo. Justamente Alejandro Toledo también está salpicado dentro de este proceso. El expresidente o la expresidenta de la Fiscalía lo acusa de haber recibido $20 millones para favorecer la asignación de 2 tramos de la vía interoceánica. Toledo es hoy prófugo de la justicia. Otro ex jefe de Estado involucrado es Ollanta Humala. Él y su esposa Nadine Heredia estuvieron en prisión por cerca de 9 meses, acusados ambos de haber recibido financiación de Odebrecht para la campaña presidencial del año 2011. Humala habría recibido $3 millones de la constructora.
Además de Alan García, otro expresidente peruano en líos con la justicia es noticia por su estado de salud. Ahí lo vemos en pantalla. Pedro Pablo Kuczynski ha sido internado anoche en una clínica de Lima tras sufrir una descomposición en su salud, vinculada con dolencias cardíacas que padece, según lo informado hoy el congresista Gilbert Violeta del partido del exmandatario. De acuerdo con el legislador del Partido Peruanos por el Cambio, el expresidente Kuczynski sufrió el impacto de la decisión judicial de ratificar la detención preliminar de 10 días que se dictó en su contra el miércoles pasado en una investigación por supuesta corrupción vinculada con el caso Odebrecht. Revisamos ahora otros temas. Las autoridades de Colorado están buscando a una mujer armada, a la que consideran extremadamente peligrosa. Según el FBI, la sospechosa, identificada como Sol Pais, de 18 años, estaría obsesionada con el tiroteo ocurrido hace 20 años en la escuela Columbine, en Denver, ciudad a la que viajó el pasado lunes desde Florida. Según la policía, esta mujer compró un rifle y munición. Este caso se da a pocos días de que se cumple el aniversario número 20 del tiroteo de Columbine, registrado el 20 de abril de 1999. Identificamos a la señora Sol Pais como alguien que había viajado desde Miami. Ella hizo algunos comentarios preocupantes en el pasado. Expresó su enamoramiento con Columbine y el tiroteo que ocurrió trágicamente hace 20 años. Y por eso nos preocupamos. Entonces, comenzamos a analizar sus acciones una vez que llegó. Identificamos que salió del aeropuerto y fue a una tienda donde adquirió un arma. Obtuvo una escopeta y munición de acciones de bombeo. Y hemos estado tratando de encontrarla desde entonces. La consideramos una amenaza creíble, ciertamente para la comunidad y potencialmente para las escuelas. Juan Guaidó fue elegido como una de las personas más influyentes del 2019. El presidente interino de Venezuela fue definido por la revista Time como un joven decidido que logró unir a la oposición y darle esperanza al país en medio de la crisis política y social. La publicación ha definido al mandatario encargado como un líder único y con coraje, además de enérgico y decidido. Entre las otras personalidades más influyentes nombradas por la revista se destacan el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro, la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, la actriz mexicana Yalitza Aparicio y el Papa Francisco. Gustavo Tarre, embajador designado ante la OEA por el gobierno interino de Juan Guaidó, ocupa hoy por primera vez la silla de Venezuela. Y lo hace en una sesión del Consejo Permanente del organismo en la que participa el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. NTN 24 en el lugar de la noticia con Carolina Valladares. Carolina, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde este Salón de las Américas en la OEA, esta ha sido una sesión histórica por las dos razones que mencionabas. Empecemos con Lenín Moreno. Es la primera vez que un presidente de la República de Ecuador viene a este organismo internacional de la OEA en 17 años. De esta forma, el presidente Moreno ha escenificado lo que supone una clara ruptura de su política exterior en relación a la política exterior de Ecuador cuando estaba al mando del país Rafael Correa. En su discurso ha hablado de dos cosas, principalmente de que Ecuador es un país que está en el centro, un país que quiere apostar por el diálogo, un país del consenso, y también ha tenido referencia a esas dictaduras que hoy en día existen en este hemisferio occidental. En este sentido ha dicho que los países que integran este organismo no pueden permanecer impasibles, que es la obligación de todos los Estados miembros de la OEA actuar y evitar que estas dictaduras permanezcan en este continente. No mencionó a ninguno de los países implicados, dijo que eran dos. Se refirió, lo más seguro, a Cuba y Venezuela y dijo que la nueva forma hoy en día en este hemisferio de permanecerse en el poder no es a través de golpes de Estado, sino a través de elecciones, y a través de esas elecciones los mandatarios se perpetúan en el poder. Nuestras democracias no terminan de estar bajo amenaza. A diferencia del siglo pasado, cuando la democracia era quebrantada por golpes de Estado militares, hoy se cuartea y tambalea por nuevos estilos de autoritarismo, de tiranías, por gobiernos que, pese a haber sido elegidos en las urnas, abrigan ambiciones desmedidas en la búsqueda de un poder absoluto a perpetuidad. Hasta recurren a la promulgación de constituciones
y leyes que les dan la apariencia de regímenes democráticos. El perfil es similar en nuestros países. Desarrollan un ejercicio arbitrario de la autoridad, exigiendo sumisión absoluta de todas las instancias a un personaje central y omnipotente, a un pensamiento único, a un personaje único impuesto. En ese proceso conculcan los derechos y las libertades individuales, socavan la independencia y las funciones del Estado, amordazan cualquier expresión de pensamiento crítico y criminalizan la protesta social. Y ahora, atención, porque Ruth y Carlos, os quiero mostrar una cosa. Atención a este rótulo, Venezuela. Este rótulo, por primera vez, ha presidido la silla en la que se tenía que sentar el representante de Venezuela. Hasta ahora se sentaba en esa silla el representante del régimen de Maduro. Pues bien, a partir de hoy, de este miércoles, ha habido un hecho histórico. Que se sentó en esa silla fue Gustavo Tarre, quien es el representante permanente de la Asamblea Nacional, eso sí, hasta que se convoquen elecciones libres y democráticas en Venezuela. Nosotros hablamos tanto con Tarre como Lenín Moreno sobre este hecho histórico. Bueno, realmente el retorno por los cánones normales que debimos haber tenido siempre. Es una organización multilateral, anfitriónica, de la cual no debemos alejarnos jamás. Todo lo contrario, deberíamos aportar permanente nuevos criterios, nuevas ideas y críticas cuando sea necesario. Bueno, entonces es el fin de una fase de un proceso y el comienzo de otra. Pasamos más o menos casi 2 meses trabajando con los embajadores, conversando, explicando la posición del presidente Guaidó y de la Asamblea Nacional. Y bueno, y eso se concretó la semana pasada. Y ahora empezamos una etapa nueva que es representar al gobierno legítimo de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos y empezar además a continuar trabajando, ya lo veníamos haciendo en la preparación de las elecciones que vienen en Venezuela, en la reinserción en el sistema interamericano de derechos humanos, en la colaboración que la OEA pueda prestar en recuperar activos producto de la corrupción, en reconstruir el sistema de identificación de los venezolanos, es decir, la tarea por delante es grande. Y aunque este miércoles se sentó Gustavo Tarre en esta silla, hay que recordar que no será hasta el próximo día 27 que se haga efectiva la salida del régimen de Venezuela de este organismo internacional, es decir, en apenas 11 días. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Adelante. Terminó una protesta en favor de Julian Assange en Ecuador. Cientos de personas salieron a las calles de Quito para marchar en contra de la revocación del asilo político del fundador de Wikileaks. Las manifestaciones terminaron en enfrentamientos con la policía. Hubo varias personas heridas. Recordemos que el presidente Lenín Moreno calificó a Assange como un terrorista informático y defendió su decisión al asegurar que él intervino en asuntos de otros países durante su estadía en la embajada ecuatoriana en Londres. 5432. ¿Sí? 543210. Hola. Hola, 543210. La Secretaría General de la ONU instó a las autoridades de Nicaragua a respetar el derecho a la protesta social. En la tarde de hoy se prevé que centenares de personas vuelvan a tomarse las calles de Managua para alzar su voz en contra del régimen de Daniel Ortega. Por su parte, la Agencia de Naciones Unidas para Asuntos de Refugiados estimó que más de 60.000 nicaragüenses han huido de su país por cuenta de esta crisis social y política que afecta a la nación centroamericana desde el 18 de abril del año pasado. Alejandro Rincón está con nosotros desde Nueva York y nos tiene el reporte. Alejandro. Hola Carlos, televidentes del Canal de las Américas, buenas tardes. De acuerdo con ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para Asuntos de Refugiados, son 62.000 los nicaragüenses que han huido de su país por cuenta de la crisis social y política que tiene lugar hace un año. Precisamente hoy, las calles de Managua vuelven a llenarse de manifestantes opositores al gobierno de Daniel Ortega para reclamar un cambio político y democrático en el país. Allí llega este nuevo mensaje de la Secretaría General de Naciones Unidas. Vean. Es importante, muy importante, como un asunto de principios, que las personas puedan ejercer sus derechos de protestar pacíficamente y libremente. El secretario general lo ha dicho en el pasado y continuamos diciéndolo, que nos mantenemos listos para apoyar a Nicaragua en sus esfuerzos para un proceso libre y de paz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también entregó hoy nuevas declaraciones a propósito del primer aniversario de la crisis sociopolítica en Nicaragua. Condena esta entidad adscrita a la OEA que en esa nación centroamericana se mantenga un estado policial y la represión a los movimientos de oposición. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Una buena. Francia concentra sus esfuerzos en la restauración de la Catedral de Notre Dame. El presidente Emmanuel Macron fijó un plazo de 5 años para la reconstrucción del templo, aunque los expertos señalan que los trabajos podrían tardar hasta 10. Entre los daños que ha sufrido la estructura está la pérdida de 2/3 del techo, además de la emblemática aguja central. NTN 24, en el lugar de la noticia con Diana Jayón. Diana. Compañeros, un cordial saludo desde París. Continuamos acá en el puente San Gervasio con esta imagen de fondo, la capital de Notre Dame. Efectivamente, el presidente Macron ha hablado sobre la reconstrucción de Notre Dame. Dice que no será nada fácil, pero ha hecho un llamado a que la gente, los eruditos en el tema, los ingenieros, los arquitectos más famosos del mundo hagan una puja y también hagan unas propuestas para otorgar así el plan de reconstrucción a estos grandes genios a nivel mundial de la arquitectura y sobre todo gente que sabe muchísimo este tipo de construcciones, de cómo reconstruirlas. Y también continúan llegando donativos de diferentes partes del mundo, no solamente por parte de los franceses. Empresas a lo largo y ancho del planeta se siguen pronunciando y han asegurado que están dispuestas a colaborar para levantar cuanto antes la destrozada Notre Dame. Un grupo de bomberos y expertos recorren la Catedral de Notre Dame para evaluar los daños que sufrió durante el incendio y determinar las consecuencias reales del fuego. El mundo ofrece donativos para colaborar con la reconstrucción del emblemático templo, mientras el presidente Emmanuel Macron se marcó un plazo para los trabajos. Somos un pueblo de emprendedores, tenemos mucho que hacer y la reconstruiremos aún más bella. Quiero que esté terminada en 5 años, podemos hacerlo y para hacerlo nos movilizaremos. 2 días después del siniestro que afectó uno de los patrimonios culturales de la humanidad, los franceses se unen para agradecer a los bomberos que trabajaron para controlar el fuego. Hay un impulso desde cada uno de nosotros, como franceses, lo que somos, lo que nos impulsa a reconstruir Notre Dame. 50 funcionarios avanzan en la investigación. 15 personas que trabajaban en el lugar cuando se desató la tragedia fueron interrogadas por las autoridades. Y esta propuesta de Macron, sobre todo esta fecha que se ha fijado de 5 años, obviamente también ha generado reacciones en los ciudadanos franceses. La mayoría de ellos coinciden en decir que el presidente Macron es un poco ingenuo al creer que semejante estructura puede rehacerse en tan poco tiempo. Hablamos con ellos, estas son sus reacciones. Si Dios quiere y solo si Él quiere, nosotros no tenemos nada que hacer más que aceptar la voluntad de Dios y si Él lo quiere en ese tiempo, así será. No sé, eso me parece un poco surrealista y precipitado, pero a la vez me parece que es optimista. No creo que sea posible. Se ha fijado un objetivo difícil para el prospecto de reparación y otro por los trabajos en sí, pero me parece imposible de lograrlo desafortunadamente. Y también hoy ha llegado un mensaje muy importante. Desde el Vaticano, el Papa Francisco ha felicitado a los bomberos, a quienes ha calificado de valientes por haber salvado tantos tesoros y tantos símbolos importantes para la religión católica, pero también ha enviado un mensaje de aliento a toda Francia y a los católicos de todo el mundo. Queridos hermanos y hermanas, sentí dolor y me siento muy cerca de todos ustedes. Cuánto debe trabajar esta gente para salvar la catedral, se debe dar el agradecimiento de toda la iglesia. Compañeros, y mañana va a haber un homenaje por parte de la ciudad de París justamente a estos héroes, a los que se llaman soldados del fuego, a los bomberos, por su heroica acción frente a este incendio. En la información que registramos así a esta hora desde París, continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias, NTN 24.
Vamos a continuar con más en una hora con una actualización de los hechos mundiales, agradeciéndote por ese bloque deportivo. Gracias por su sintonía con el canal de las Américas, NTN24. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde.